Buenas tardes. Vamos a ordenar todas las columnas por columna de la A a la Z. Para ello tenemos la opción nativa. Seleccionamos la columna A, ir a menú Datos, ordenar intervalo por columna A de la A a la Z. Mismo procedimiento para la columna B. Seleccionamos la columna B, ir a menú, Datos, ordenar intervalo por columna B, a la Z. Bien, así sucesivamente a las demás columnas que tiene la hoja. Este proceso lo podemos automatizar a través de un código de Google API Script. Para ello vamos a ir a menú, extensiones, API Script, el código que tenemos copiado, le decimos pegar, opción de icono guardar, y su funcionamiento es la función ONOPEN se ejecuta al abrir la hoja de cálculo de Google, el cual llama a la clase interfaz de usuario que crea un menú con 3 submenús. El primero para columnas ascendentes, segundo para columnas descendentes y el tercero para invalidar la autorización, porque al ejecutar la primera vez nos va a solicitar permisos. La función ordenar columna todas ascendentes se activa al hacer clic en el submenú, que a su vez llama a una función genérica ordenar columnas todas por columna con el parámetro verdadero orden ascendente. El segundo submenú, al hacer clic, activa la función ordenar columnas todas descendentes y a su vez hace una llamada a la función genérica con el parámetro falso. La función genérica está compuesta por una variable predeterminada verdadero y en su llamada puede cambiarse a falso. Y en él tenemos unas variables. La primera variable almacena las clases de la hoja de cálculo. Segunda variable almacena la clase de la hoja activa. La tercera variable memoriza el rango activo, que es donde está posicionado en la celda. Siguiente variable memoriza el número de líneas inmovilizadas en caso de haberlas. Siguiente variable, mismo procedimiento para las columnas inmovilizadas. Siguiente variable, obtenemos el número máximo de columnas y lo mismo para la siguiente variable, obtener el máximo de filas. En la siguiente variable almacenamos a partir de donde tiene que memorizar. Que es a partir de las inmovilizadas más 1 en las filas, lo mismo en las columnas. A su vez hacemos un bucle de todas las columnas que pueden variar en cada hoja. Almacenamos en la variable el rango de la columna, que puede ser completa o
resta las filas inmovilizadas y a su vez la activa, similar a seleccionar la columna. Una vez memorizada la variable, la utilizamos para ordenar cada columna en orden ascendente o descendente según la variable verdadero o falso. Una vez terminado el proceso, hacemos la llamada al método establecer rango activo, en el cual nos posiciona en el rango anterior que estábamos. Y finalmente, en la función genérica, hacemos una llamada al método TOAS para que nos muestre un mensaje que ha finalizado la ejecución, que en la parte inferior derecha mostrará temporizado. Y por último, la función invalidar autorización, que se activa en el tercer menú, submenú, se activa, y al hacer la llamada al método invalidar autorización, logramos anular los permisos. Mismo procedimiento que si fuéramos a la cuenta de Google, revisar permisos, retirar permiso. Una vez explicado, cerramos el editor de Google Apps Script, actualizamos la hoja para que active la primera función al abrir la hoja y nos muestre el menú. Esperamos unos segundos y verán que aparece el menú herramientas. Con la primera opción, ascendente, vamos a comprobar si funciona. En la parte inferior derecha muestra que se ha ejecutado y nos ha ordenado todas las columnas en 2 clics. Mismo procedimiento para ordenar en descendente. Y el tercero es para invalidar las autorizaciones si lo vemos conveniente. Muchas gracias.